Ya estamos grabando. Bueno, entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que teníamos que tocar era el diseño en corte. Ya habíamos visto en general el diseño a la flexión en varios casos, ¿no? El de la flexión simple, con refuerzo en compresión, vigas T, cómo se aplicaba también a las losas aligeradas, la losa maciza, ¿no? Entonces, también habíamos visto el efecto de la flexión en conjunto con la carga axial, ¿no? Entonces habíamos tenido flexocompresión para las columnas. Y luego, entonces necesitamos ver este diseño por corte porque es una demanda que en realidad acompaña pues a las anteriores, ¿no? O sea, donde hay flexión por la disposición pues de los apoyos, ¿no? Entonces va a haber corte. Y en algunas situaciones el corte es trascendente, ¿no? Por ejemplo, en las vigas que no son esbeltas, ¿no? Que están uniendo muros. Y también porque en general el diseño por corte depende de la capacidad de flexión. Habíamos, habíamos comentado que, ¿no? Una situación límite de diseño nos obliga a considerar que se va a desarrollar la máxima capacidad de flexión en los extremos de una viga y por lo tanto, ¿no? Entonces, como el corte, ¿no? Que acompaña a esa capacidad de flexión que se desarrolla es consecuencia del equilibrio, ¿no? Entonces, el corte aumenta. Entonces, puede ser un caso en el que el corte para el cual diseñemos no venga en realidad de esta primera parte, que es lo que vamos a ver, sino en realidad que dependa de la capacidad de flexión. ¿Ya? Entonces, a ver, quizá primero le damos, no sé si habíamos hecho ese comentario, no, habíamos hecho ese comentario de por qué acá hay tres archivos. ¿Me confirman eso? Hicimos el comentario de a qué se referían esos tres archivos. Yo creo que no. Ya, yo creo que no hicimos el comentario. Ya, entonces, por ejemplo, en este primer archivo, que es lo que vamos a ver hoy, básicamente se muestra el diseño por resistencia, ¿no? O sea, yo tengo carga sobre una viga y hay un cortante, pues, que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es diseño por resistencia, ¿no? Saber cuál es la resistencia de diseño, cuál es la resistencia nominal y por lo tanto también compararla contra la resistencia requerida. ¿De dónde viene? Del análisis estructural, ¿no? De eso trata básicamente este primer archivo. Este de acá, el diseño por corte en vigas y el diseño por corte de columnas, eh, trata sobre el diseño por capacidad. O sea, cuánto es la capacidad de flexión que tienen los extremos de estos elementos, ya sea viga y columna, y en función de eso generar un diseño orientado o basado en la capacidad, ¿no? Para proponer un diseño al corte, ¿no? Que sea consecuente con la idea de que se puede desarrollar esa máxima capacidad en flexión a los extremos, ¿no? Y entonces también diseñar para esa fuerza. Bueno, ¿cuál va a ser finalmente lo que determine el diseño? Bueno, lo que sea mayor, ¿no? Ya sea esto por resistencia o ya sea por capacidad, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a ver es por resistencia. A ver, ya, me parece que habíamos comentado, sí, algunas diapositivas, pero bueno, comentémoslos ahí nuevamente. Ya, entonces tenemos fuerzas internas, ¿no? Tenemos fuerzas internas. Si hacemos, bueno, acá tenemos una viga simplemente apoyada con cargas a lo largo de su longitud, ¿no? Hacemos un corte en una sección y van a aparecer
fuerzas internas. Para el momento flector ya sabíamos cómo diseñarlo. Ahora la idea es, bueno, ¿cómo diseñamos para esa cortante en esa sección? Eh, eh, como las cargas están variando, ¿no? A lo largo de la longitud de la viga, ya sea el momento flector y también la fuerza cortante, entonces el estado de esfuerzos, ¿no? De cada uno de estos puntos, ¿no? A lo largo de toda la viga, bueno, también irá cambiando, ¿no? Dependiendo de si, por ejemplo, acá el esfuerzo axial, pero producto de la flexión, ¿no? Acá, por ejemplo, es de compresión, ¿no? Y acá se torna de tracción, ¿no? Y el esfuerzo por corte, bueno, varía según esta expresión, ¿no? Y graficar entonces los esfuerzos según esta expresión nos lleva a una distribución de este tipo, ¿no? Una distribución de este tipo. Sin embargo, este estado de esfuerzos se puede representar también como un estado de esfuerzos principales, en el que básicamente tenemos esfuerzos normales, ¿no? Y ya no tenemos el de corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, en su estado de esfuerzos principales sería algo como esto. Significa que hay compresión acá y también bueno, hay tracción acá, ¿no? Abajo tenemos la compresión acá y tenemos la tracción. Eh, bueno, entonces, si hay tracción, ¿no? Hay que ponerle atención, ¿no? Porque sabemos pues que el concreto en realidad no es muy bueno o no es bueno, ¿no? En general, tomando esas tracciones, ¿ya? Así que acá donde hay tracción, ¿no? Debería de comenzar a fisurarse, ¿no? Bueno, entonces, si se dibujasen, ¿no? Esas trayectorias de esfuerzos principales de compresión, o bueno, y también en consecuencia de tracción, y, eh, y las fisuras, o sea, tendríamos una correlación, ¿no? De ahí donde hay esfuerzos principales que, que nos dicen que hay tracción, bueno, ahí es donde se está fisurando el concreto, ¿no? Entonces, bueno, acá tendríamos lo que teóricamente, ¿no? Lo que teóricamente tendríamos ya, y bueno, este es ya un patrón de fisuras de real, ¿no? Real. Bueno, entonces acá vamos a distinguir diferentes tipos de fisuras, ¿no? Dependiendo en realidad de cuál es la demanda que los está originando principalmente, ¿ya? Pero en todos los casos, finalmente lo que origina es una atracción que se está originando, ¿ya? Ya sea como consecuencia, ¿no? Consecuencia de la flexión solamente o del cortante o de una interacción de esos dos. Pero finalmente lo que origina la fisura es la tracción, ¿no? Entonces tenemos, bueno, estas fisuras de flexión que se presentan en la sección donde se produce los mayores esfuerzos de flexión, es decir, en el tercio central de la luz de la viga y en los apoyos si se trata de elementos continuos. Son verticales y se inician al borde del elemento. En estas secciones, el efecto de la fuerza cortante es pequeño en comparación con el del momento flector. Ya, luego, tenemos la de tracción diagonal, que eh, este sería un caso, este sería el segundo caso, ¿no? Bueno, y el tercer caso en realidad es uno que se encuentra entre estos dos, ¿no? Ya son escasas en migas esbeltas, son propias de zonas en las cuales el esfuerzo, ¿no? Es casi nulo y las tensiones principales se presentan a 45 grados.
se inician en el eje neutro o cerca de él y se extienden diagonalmente hacia los bordes del elemento. La fuerza cortante que produce el agrietamiento diagonal, bueno, acá nos dan un orden, ¿no?, de esa fuerza. Estas grietas se presentan cerca de los apoyos y en los puntos de inflexión de vigas de gran peralte, cuyo ancho es relativamente pequeño y están poco armadas transversalmente. Eh, Podemos tener, y bueno, y están poco armadas transversalmente. Ya luego, la que sería una intermedia entre esos dos, ¿no? Son las más comunes en vigas esbeltas, al producirse las primeras grietas ocasionadas por flexión. La sección que resiste al corte se ve disminuida, ¿no? En la garganta no fisurada se presenta una concentración de esfuerzos, tanto de corte como de compresión, que ocasiona que las rajaduras tiendan a inclinarse. Son propias de secciones donde el momento flector es considerable, la fuerza cortante de agrietamiento diagonal es aproximadamente 0.5 raíz cuadrada de F'(cb) por D, de la cual es menor que la que ocasiona la rajadura de tracción diagonal. Ya, entonces, eh, si queremos representarlas, ¿no?, de manera gráfica, entonces tendríamos que referirnos a estos tipos, ¿no? Las de flexión, nos decía que están ahí en el tercio central, ¿no? Y como estas están siendo originadas básicamente por la flexión, sabemos pues que simplemente acá se distingue claramente dónde hay compresión y dónde hay tracción, ¿no? O sea, acá hay momentos positivos, entonces tenemos la tracción en la parte inferior y eh, no solamente pues ya sabemos que hay esa tracción, sino que la tracción está así, ¿no? Como que horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces, por eso es que la fisura que se está generando, pues es vertical, ¿no? Ya tenemos la tracción diagonal, principalmente, bueno, por el corte, ¿no? Al menos en este caso, ¿no? En este caso, eh, de la viga simplemente apoyada, que vemos que en realidad conforme más se acerca al apoyo, en realidad el momento es cada vez menor, ¿no? Hasta teóricamente, bueno, si está simplemente apoyada así como esto, sí, pues va a llegar a cero, ¿no? Eh, entonces usted podría decir, pero bueno, eso no es lo que exactamente tenemos. Sí, pues efectivamente. Y lo que tenemos en realidad es una interacción de estos dos, ¿no? Y entonces tenemos la de flexotracción, ¿no? Porque no es que también lleguemos teóricamente a un momento igual a cero, donde básicamente va a ser el corte, ¿no?, lo que está influyendo ahí. ¿Ya? Entonces sí, la idea es ver cuál es el refuerzo que requiere. Eh, bueno, por supuesto, pensando donde hay tracción y el concreto no puede soportar esa tracción, bueno, entonces deberíamos de ponerle allí un refuerzo, ¿no? Ese sería en todo caso lo que, lo que deberíamos de buscar, ¿no? Ahí donde se reconoce que hay eh, fisuras, por lo tanto hay tracción, y entonces ahí debería haber un refuerzo. Y eso es lo que hacemos también, bueno, para la flexión, ¿no? Porque si estamos reconociendo de que hay así estas fisuras verticales, y entonces le estamos pasando ahí la varilla, ¿no?, longitudinal. Claro que nuestra forma de haber abarcado, ¿no?, esa necesidad de refuerzo no estaba orientada a ver la fisura, sino en realidad ver el momento de agrietamiento, ¿no? De reconocer que la sección se agrieta, de que hay un estado límite, ¿no?, en el que se diseña y entonces plantear ahí el equilibrio y bueno, ya derivar expresiones para hallar qué tantos refuerzos se necesita. Pero como
Como lógica, sí, pues estaría, si vemos fisuras ahí, ahí necesita un refuerzo. Y lo mismo sucede para aquellas fisuras o grietas que se están originando de manera diagonal, ¿no? De manera diagonal. Ya, lo que, entonces lo que finalmente vamos a hacer es reconocer de que ahí donde tenemos pues esas fisuras necesitamos refuerzo. ¿Cómo sería en el caso de que estas fisuras pues se están presentando de manera diagonal, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, bueno, lo más lógico sería, ¿no? Plantear un refuerzo así inclinado, ¿ya? Para hacerle frente pues a la tracción que hemos visto que se está generando, ¿no? Eh, Sin embargo, esto sería complicado pues de lograr, ¿no? Eh, entonces lo que se propone es poner de manera vertical, ¿no? Este refuerzo al corte, que son los estribos, ¿no? Y con eso entonces, bueno, ya hacerle frente al corte y a sus consecuencias, que serían pues esta fisuración, ¿no? Diagonal. Ahora, eh, en las varillas, ¿no? Al hacer un corte, ¿no? Al hacer un corte ahí por esa fisura, por esa grieta, tenemos que reconocer de que se está desarrollando una fuerza, ¿no? En el estribo, que es el elemento ahí que está de manera indirecta haciéndole frente a esta tracción, ¿no? Que se desarrolla de manera perpendicular a la fisura. Eh, entonces vemos que sería una componente, ¿no? Una componente de esta fuerza, ya, la que en realidad se está oponiendo a la tracción que origina pues esta fisura. Ya. Eh, ya, bueno, acá simplemente se está mostrando, ¿no? Bueno, los diferentes protagonistas, ¿no? Que son las fuerzas que están acá, ¿no? Las fuerzas por acá, las componentes de la fuerza que se está desarrollando a lo largo de la fisura, ¿no? Ya, y si es que, ¿cómo se desarrolla o sea, desde el agrietamiento, ¿no? Por flexión hasta una falla, ¿no? ¿Cómo es que se eh, están cambiando este tipo de fuerzas? Ya. Eh, Ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en relación con estos, ¿no? Por ejemplo, esta es la fuerza del estribo, ¿no? Y uno podría decir, oye, ¿por qué en realidad esto comienza a aumentar? Y es que hay que, hay que reconocer de que la sección, como habíamos mencionado, se comienza a agrietar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debería de comenzar a resistir cada vez menos al corte, ¿no? O sea, el concreto como tal en la sección transversal. Entonces va tomando protagonismo, ¿no? La fuerza en el estribo. Entonces, eso nos lleva también a, a- a esta lógica, ¿no? De que si queremos calcular la cortante nominal, o sea, lo que resiste en teoría una sección transversal, ¿ya? Deberíamos entonces de considerar lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero, ¿no? Lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero, ¿no? Y en consecuencia, porque se sigue igual el diseño por resistencia, deberíamos de cumplir que la cortante requerida es menor que la cortante de diseño, que es factor de reducción de resistencia por cortante nominal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que considerar el aporte del concreto más el aporte del acero.
Ya, por las condiciones del apoyo, del apoyo, y dado que, eh, y dado que el, podemos tener compresión, ya podemos tener compresión en el apoyo, vamos a poder disminuir la cortante de diseño. Podríamos, ¿no? Podríamos considerar, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, que la cortante para la cual vamos a diseñar, pues es esta que máxima, ¿no? La que se presenta en el apoyo. Pero en realidad podemos disminuirla y tomar aquella que se encuentra a una distancia igual al peralte efectivo de la viga, ¿no? Y entonces tomaríamos este valor de acá, ¿sí? Ya, entonces lo que nos dice es, si la reacción del apoyo induce compresión en el elemento, compresión, si las cargas están aplicadas en la parte superior de la viga y no hay cargas concentradas entre la cara del apoyo y una sección ubicada a D de ella, o sea, no hay ninguna carga en esta longitud, ¿ya? Entonces las secciones situadas en este tramo se diseñarán para un cortante último igual correspondiente, no correspondiente a la sección ubicada a D del apoyo. Esta sección se denomina crítica y es la que se encuentra sometida al mayor cortante de diseño del elemento, ¿no? Entonces, eh, cuando cumplamos esas dos condiciones, ¿no? La de que se está generando compresión acá y no hay ninguna fuerza, ¿no? A lo largo de esto, ¿ya? A lo largo de esto. Entonces, ahí podremos diseñar, ¿ya? Para esta fuerza cortante, ¿sí? Para esta fuerza cortante. Ya, ¿por qué? Bueno, acá lo que pasa es que cuando se considera pues esta fisura diagonal, ¿no? Que está a 45, bueno, y se hace el equilibrio, entonces se ve que en realidad se podría diseñar, ¿no? Se podría diseñar para ese cortante que está a, a una distancia igual al peralte efectivo, pero como consecuencia de que como esto está inclinado a 45 y acá también se encuentra el peralte efectivo, ¿no? Entonces por eso es que se está tomando esa distancia, ¿no? Bueno, en todo caso, entonces si cumplimos esas dos condiciones, podemos disminuir el cortante, ¿no? Ya, hay otras condiciones. Dice, cuando la reacción en el apoyo es de tracción, la sección crítica se ubica en la cara del apoyo. Entonces, no es posible disminuir, ¿ya? Si la carga está aplicada en la parte inferior del elemento, la sección crítica se ubica en la cara del apoyo, ¿ya? Entonces, tampoco hay posibilidad de disminuir. Eh, ya, bueno, principalmente esos dos está referido al otro. Esto, en todo caso, lo vamos a ver. eh, Estas fórmulas lo vamos a ver más adelante, ya estos límites. Ya, entonces tenemos que de manera gráfica esto. Eh, si tenemos compresión, bueno, acá tenemos una sección crítica. Si tenemos tracción, ¿no? Si tenemos tracción, entonces la sección crítica es acá en la cara del apoyo. Si es que tenemos una fuerza dentro de esta longitud, ya igual al peralte efectivo, entonces también la sección crítica será la cara del apoyo. Eh, Este caso B sería en realidad lo que tenemos principalmente, ¿no? Porque tenemos elementos que forman pórticos, que son continuos, ¿no? Entonces ahí también podríamos considerar que nuestra sección crítica es a una distancia de la cara del apoyo, ¿ya?
Ya, entonces, ahora lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es, eh, bueno, ya, ¿cómo hallo la resistencia nominal? ¿No? ¿Cómo hallo la resistencia nominal? Entonces, eh, en realidad, bueno, ese comentario eh, no necesariamente, bueno, aplica a nuestro caso. Esta siguiente sí, ¿ya? Eh, entonces, habíamos visto de que el cortante nominal es lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero, ¿ya? El acero transversal. Eh, bueno, primero veamos entonces qué cosa es lo que está aportando el concreto, ¿no? Y de qué cosa depende. Bueno, entonces, la resistencia del concreto a la fuerza cortante, o sea, tener una sección de concreto, ¿no? Para elementos sometidos a fuerza cortante y momento flector, ¿no? Bueno, tenemos todo esto, ¿no? Toda esta expresión, ¿no? Toda esta expresión. ¿De qué cosa de qué depende entonces? Depende de, del F'C, ¿no? Del cortante último, operante efectivo, por acá el momento último, por acá depende de una cuantía, ¿no? Una cuantía de refuerzo. Y por acá esto está multiplicado, no está multiplicado por B por D. Pero este B se está dejando acá en claro que es el que corresponde al alma, ¿no? BW web es el ancho del alma, ¿ya? Entonces ya no queda ninguna duda, ¿no? En este tipo de secciones, ¿no? No queda ninguna duda cuál es el área entonces que vamos a utilizar para calcular, ¿no? O sea, en realidad está referida a esto, ¿no? ¿No? ¿Sí? Está referida a eso. Entonces no hay posibilidad de utilizar un ancho diferente que no sea el del alma. Ya, entonces, bueno, esta fórmula se ve complicada, ¿no? Y más aún, entonces, yo les preguntaría, tanto cortante como momento último, ¿no? O sea, ¿tenemos un solo valor para esas fuerzas? ¿Qué dicen? ¿Tenemos un valor único? Ya, ¿cómo calcularíamos ese cortante último, el momento último? A ver. Ya, claro, el momento de las combinaciones, ¿no? O sea, vienen de las combinaciones esas fuerzas. Eso significa que no son únicas, ¿no? Y entonces esta resistencia al cortante va a depender en realidad de qué combinación estamos utilizando, ¿no? Así como está esta expresión, ¿no? Bueno, dice, el término BU de MU no se considerará mayor que la unidad. La resistencia al corte de concreto no será mayor que esta expresión 0,0
0.93 raíz cuadrada de f'(c)b por d. Sin embargo, en alternativa, ¿no?, a esta expresión, se presenta también una expresión más sencilla, ¿no?, que es en realidad la que vamos a utilizar. Y entonces esa contribución de la cortante simplemente es 0.53 raíz cuadrada de f'(c)b por d. ¿Ya? Así que esto es lo que tenemos que recordar, eso es lo que vamos a utilizar. 0.53 raíz cuadrada de f'(cb) por d. Esto es cuando f'(c) está en kilogramos sobre centímetros cuadrados y entonces todo este resultado está en kilogramos cuando b y d están en centímetros. ¿Ya? Bueno, acá había una condición, me parece que no la leímos, que esto era para elementos sometidos a fuerza cortante y momento flector. O sea, por ejemplo, una viga, ¿no? Para ese caso, entonces podríamos llegar a una expresión simplificada, que es esta. Esa era la condición para todo esto, fuerza cortante y momento flector. Ya, entonces, en los elementos sometidos a compresión axial, corte y flexión, el agrietamiento disminuye, por lo tanto existe una mayor área para resistir el corte, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, existen dos procedimientos para evaluar la resistencia del concreto, ¿no? Bueno, esta expresión, ¿no?, que depende, eh, de la carga axial, ¿no? Depende de la carga axial, ¿no? Acá está la carga axial. Bueno, depende del área bruta, ¿no? Por acá también tenemos el 0.53 y por acá tenemos la raíz cuadrada de f'(cb) por d. Bueno, pero, o sea, estamos viendo que esto depende de la carga axial, ¿no? Depende de la carga axial. Eh, entonces también, ¿no?, para calcular esta resistencia, ¿no?, o lo que aporta el concreto, no vamos a poder llegar a un valor único, ¿no? Porque depende de esa carga que viene de las combinaciones y combinaciones no solamente hay una, ¿no? Entonces, eso sería para el caso de las columnas, ¿no? Para el caso de las columnas. Ya, esto sería entonces la primera, acá decía que hay dos formas, ¿no? Sería empleando esto, y lo otro sería utilizando la expresión anterior, pero donde aparecía el MU, ¿no? Lo reemplazamos por este MM, y este MM depende del momento flector, bueno, y de la carga axial, ¿no? Pero entonces en general esta expresión es la que utilizaremos para el caso de las columnas, ¿sí? Para el caso de las columnas. Ya. Bueno, acá nos plantean un límite también de que lo que aporta el concreto no puede ser mayor que todo esto, ¿ya? Ahorita vamos a ver también para el caso de las vigas. Ya, a ver, dice, si el elemento está sometido a considerable esfuerzo de tracción, se puede efectuar el diseño despreciando la resistencia del concreto, es decir, considerando que es simplemente el aporte, no, del concreto a la cortante de cero. ¿Ya? Bueno, y acá esto último es para una sección circular. Si la sección es circular, D no necesita ser menor que 0.8 veces del diámetro, ¿no? Y los estribos puedan ser circulares o refuerzo en espiral. En este caso se tomará como B el diámetro y como D se tomará 0.8 veces el diámetro. Las pruebas indican que en secciones circulares se puede tomar sin mayor error la sección cuadrada de área equivalente, ¿no? O sea, un cuadrado que tenga eh, la misma área, ¿no?, del círculo. Pero en todo caso, podríamos utilizar, ¿no?, en estas mismas expresiones el BW, bueno, dice que es diámetro. El peralte efectivo, bueno, dice que es 0.8 veces el diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué constituye en realidad el refuerzo al corte? Lo constituyen estribos,
¿no? Y son estos, estos elementos verticales, ¿ya? Bueno, eh, bueno, entonces podemos tener en realidad diferentes formas de cómo generar este estribo. eh, pero sin embargo, claro, eso es pensando que quizás solamente en resistencia, ¿no? En resistencia. Pero si luego, por ejemplo, vamos al capítulo 21 de la norma, ahí ya nos pone una condición bien explícita, ¿no? Que los estribos son cerrados con ganchos a 135, ¿no? Entonces, eh, sería algo como esto, ¿no? Que es el más usado, pero en realidad el que es obligatorio usar, ¿no? Entonces, en realidad, estos estribos que son abiertos, ¿no? Incluso, bueno, estas grapas, esta grapa que tiene este extremo abierto, bueno, no los podemos utilizar, ¿no? Las grapas, como esta de la figura F, eh, también son incluidas dentro del capítulo 21, pero tendrían que ser así en todo caso, ¿no? Ya. Entonces, debido a que por resistencia, no por resistencia, tenemos un diagrama de fuerzas cortantes que es algo como esto, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, esto significa que eh, eh, cuando, cuando igualemos, ¿no? Para una condición de diseño, esto siendo esto del concreto más lo del acero, la cortante nominal, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es que lo que vamos a encontrar es que eh, esto va a ir disminuyendo, ¿no? Pero la sección transversal o lo que aporta el concreto no va a disminuir porque la sección es constante, así que simplemente esto se va a mantener igual y entonces esto irá disminuyendo, ¿no? Así que cada vez voy a necesitar menos refuerzo, ¿no? Y por eso entonces voy a ponerlo cada vez más distanciados, ¿ya? Sin embargo, eso también sería una lógica solamente por resistencia. Luego vamos a ver que el capítulo 21, ¿no? Eh, que el capítulo 21, entonces, también nos pone una exigencia, ¿no? Referida al confinamiento, que, bueno, a pesar de que por resistencia quizá podemos, no sé, necesitar acá a cada 15 o quizás solamente 3 a cada 10, nos dice que debemos de poner estribos, claro, depende de las varillas que estamos utilizando, pero en general a una separación máxima de 10 centímetros, ¿no? De 10 centímetros y en una distancia que es el doble del peralte, ¿no? Del peralte total. Entonces, eso muchas veces se hace más exigente que lo que requerimos solamente por resistencia, ¿no? Bueno, pero en todo caso, eso sería una distribución típica, ¿no? De estribos a lo largo de la viga. Ya, bueno, ¿hay alguna pregunta? No. Ya. Entonces, en zonas sísmicas como la nuestra, ¿no? Se emplean estribos cerrados como los mostrados en la figura 6.12, que me parece que está puesta acá, sí, está puesta acá. Esto, ¿no? Esos serían estribos cerrados. Bueno, acá también está considerando esto como estribo cerrado, pero bueno, en realidad este es lo que usamos en nuestro medio, ¿no?
Ya. Bueno, bueno, entonces eh, tenemos esto, ¿no? Este estribo cerrado, ¿no? Con los ganchos ahí a 135, ¿no? Luego, si tenemos estribos así múltiples porque nuestra sección lo requiere, bueno, acá vamos, no vamos a dar cuenta que también no es algo como esto lo que usamos, sino viene y acá cierra, ¿no? Entonces nos olvidamos de esto. Entonces sería un estribo cerrado y otro estribo cerrado, ¿no? Eso es lo que utilizamos, ¿no? Ya, entonces, ya sabemos en cuánto aporta la sección de concreto, ¿no? Simplemente 0,53 raíz cuadrada de F' CB por D, ¿no? Ahora la pregunta sería entonces cuánto aporta el acero, ¿no? Eh, y bueno, para saber cuánto aporta el acero, en realidad parte del planteamiento de algo como esto, ¿no? Tenemos por acá un espaciamiento, ¿no? El espaciamiento del acero, pero no perpendicular a su disposición, ¿no? Sino ahí en los extremos, ¿no? En los extremos. Por acá entonces tenemos el peralte efectivo. eh, bueno, estos de acá serían los estribos, ¿no? Estos serían los estribos, ¿ya? Eh, estos horizontales sería el refuerzo longitudinal. Y bueno, y por acá tenemos eh, este ángulo alfa que indica lo que está inclinado el estribo. ¿Sí? Entonces, la fuerza cortante resistida por el estribo, ya, eh, es igual a la componente vertical de la fuerza en ellos. En consecuencia, eh, entonces tendríamos de que lo que recibe el estribo, ¿no? Como fuerza cortante, entonces en realidad depende, ¿no? Del área de la varilla, del esfuerzo de fluencia, del peralte efectivo, ¿no? De ese espaciamiento y bueno, y del ángulo de inclinación. Ahora, acá hay una precisión primero. Esta área es en realidad lo que efectivamente está resistiendo al corte, ¿no? Y si tenemos un estribo así, ¿no? Entonces, lo que efectivamente está resistiendo al corte, si por acá vemos, es que acá se desarrollará una fuerza y acá también, ¿no? Entonces sería dos veces, ¿no? El área, ¿no? De la varilla, ¿no? Dos veces el área de la varilla. Entonces acá, ¿no? Lo que tenemos sería el doble, pues, por ejemplo, de una varilla de 3/8, ¿no? Si es que el estribo es de 3/8, ¿ya? Entonces, como esta expresión depende de este ángulo alfa, ¿no? Podríamos hacer de que este ángulo sea 90 y por lo tanto entonces los estribos están dispuestos de manera vertical, ¿no? Entonces en ese caso tenemos esta expresión, ¿no? Tenemos esta expresión. Eh, que esa cortante que aporta el acero, ¿no? Sería, bueno, el área de lo que efectivamente resiste el corte, el esfuerzo de fluencia por el peralte efectivo sobre el espaciamiento, ¿ya? Sobre el espaciamiento. Sin embargo, no, sin embargo, eh, en realidad, en esta expresión, la incógnita no va a ser el cortante, ¿no? Porque regresemos nuevamente a esta expresión, ¿no? O sea, para el diseño lo ponemos en su condición límite, ¿no? ¿No? En su condición está límite, ¿no? Y entonces, y entonces
veamos qué cosa conocemos y qué cosa no conocemos. Esta cortante última, ¿qué dicen? ¿Se conoce o no se conoce? Sí se conoce, ¿no? Porque esto viene del análisis estructural, ¿no? O sea, para saber frente a qué cargas hay que diseñar, deberíamos de conocer esas cargas. Sí se conoce. Luego, este B sub C, ¿se conoce o no se conoce? Se puede calcular, ¿no? Y también porque, o sea, lo primero que diseñamos es la flexión. Y para diseñar flexión, ¿no? Mira, acá aparece el peralte efectivo. ¿Y dónde se define el peralte efectivo? En el diseño de flexión. Si está en una capa, si está en dos capas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar flexión. Y para diseñar la flexión, eso significa que ya hemos definido una sección transversal, ¿no? Entonces, simplemente esto sí lo vamos a poder conocer en todo caso cuando ya estemos en esta etapa del diseño, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué cosa podemos calcular? Podemos calcular lo que debería de tomar el acero. Eso significa, ¿no? Eso significa, ¿no? Eso significa que eh, en esta expresión, o sea, vamos a poder conocer, eso ya lo conocemos, ¿no? Y también entonces conocemos esto, ¿no? Por supuesto también conocemos esto y conocemos este peralte efectivo, ¿no? Entonces, lo que en realidad estamos calculando en esta expresión es el espaciamiento, ¿no? A cuánto hay que poner espaciadas nuestros estribos para generar, ¿no? O para que se tome finalmente este cortante, ¿ya? Esa es en realidad la lógica, así que por eso es que el diseño al corte, o expresar un diseño al corte es expresar algo como eso, ¿no? Estribos, por ejemplo, de 3/8, ¿no? Y entonces tendríamos 1/5, por ejemplo, 10/10, no sé, quizá el resto a 20, ¿no? O sea, ya definimos un estribo, ¿no? Y una varilla, ¿sí? Eh, y básicamente el diseño está referido a decir cuánto se va a distanciar, ¿ya? ¿Qué cantidad, ¿no? Y a cuánto se están distanciando. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, eh, entonces tenemos requerimientos mínimos ya de refuerzo. Requerimientos mínimos de refuerzo, ya. Eh, ya veamos, entonces, primero, ¿cuándo debemos de colocar este refuerzo mínimo? Está entre 0.5, ¿no? 0.5, 0.5 factor de reducción de resistencia por el cortante o lo que aporta el concreto, ¿no? Entonces, nuestro cortante requerido debería de ser mayor que esto, pero menor que el factor de reducción de resistencia por lo que aporta el concreto. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría, todo lo que esté por debajo de esta cantidad, ¿no? No necesita formalmente refuerzo, porque está siendo tomado
a totalidad por el concreto, ¿no? O sea, según la expresión, ¿no? Cortante requerido es igual al factor de reducción de resistencia, lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero, ¿no? Ya, pero a pesar de que esto es menor, igual se le está exigiendo un refuerzo. Este refuerzo mínimo sería 0.2 raíz cuadrada de F'C B por el espaciamiento sobre Fy. Bueno, entonces, claro que acá también se hace al revés, ¿no? O sea, ya pues, ¿cuál sería el mínimo? Pues el mínimo va a ser pues las dos, quizás las dos varillas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería ese espaciamiento, no? O sea, las dos ramas del estribo me refiero, ¿no? El estribo es así, ¿no? Este es se le dice una rama, este se le dice otra rama, ¿no? Entonces, acá son dos ramas las que están contribuyendo. Porque, por ejemplo, en el caso de la columna podríamos tener algún gancho así, ¿no? Entonces ahí tendríamos tres ramas, ¿no? O, como hemos visto en algunas otras secciones más grandes, podríamos tener algo como esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá en las dos direcciones, o sea, ya una, dos, tres, cuatro, serían cuatro ramas, ¿no? Ya, en todo caso, si bien es cierto, acá se está planteando un mínimo, lo que hacemos es simplemente ponerle en toda la longitud, ¿no? Hallar ya cuánto sería el máximo espaciamiento que puede tomar en esta sección transversal y le ponemos entonces ya que hasta donde sea posible, entonces vamos a ponerle ese espaciamiento, ¿no? Porque incluso acá lo que nos están planteando es que por debajo de esta cantidad, ¿no? Por debajo de esta cantidad ya no haya ningún refuerzo, ¿no? Porque se está exigiendo este mínimo entre estas cantidades. Eso significa que por debajo de esto, pues ya no habría ningún refuerzo. Pero lo que hacemos, luego vamos a ver, es que se define ya cuál es el máximo que puede tomar esa sección y entonces eso se repite hasta donde sea posible, ¿no? Ya, entonces, el espaciamiento máximo de refuerzo transversal. Eh, vamos a, vamos a tener dos casos. El primero, en el que mi espaciamiento máximo es 60 o el peralte efectivo sobre 2, ¿ya? El peralte efectivo sobre 2. Y otro caso en el que es como máximo 30 o mi peralte efectivo entre 4. Entonces, ¿de qué depende este y de qué depende que apliquemos uno el otro? Depende de cuánta cortante está siendo destinada al refuerzo transversal. Entonces, si ese cortante es menor, igual que 1.1 raíz cuadrada de F'C por D, nuestros requerimientos serán estos, los menos exigentes. Si este cortante es mayor que toda esta cantidad, entonces nuestros requerimientos serán los más exigentes. ¿Ya? Entonces simplemente tenemos que tener presente este límite de 1.1, ¿no? De 1.1. ¿Ya? Ya, entonces, ya sabemos qué máximo, ¿no? De espaciamiento, entonces tenemos eh, que considerar. Luego, eh, tampoco no es que podamos, por ejemplo, si nuestra sección de concreto no es tan grande, hay un cortante importante, ¿no? Eh, porque quizá la luz de la luz de la viga no es tan grande, ¿no? Entonces el cortante se hace importante, ¿no? Eh, lo que sucede es que tampoco podríamos eh, tener una fuerza muy grande, ¿no? Que es la que está siendo tomada por los estribos, ¿no? Así que vamos a limitar lo que debería de tomar el acero,
y el refuerzo transversal. Y eso es 2.1 raíz cuadrada de F'(cb) por D. O sea que si encontramos de que lo que se le está dando al refuerzo transversal es esta cantidad o mayor, vamos a tener que detener nuestro diseño y vamos a tener que replantear nuestra, eh, bueno, primero sería nuestra sección transversal, ¿no? Para que el concreto aporte más, ¿no? Y entonces sea menor lo que toma el refuerzo transversal. Ya, entonces, o hacemos crecer nuestra sección transversal o podríamos incrementar la resistencia del concreto, ¿no? Tenemos esas dos alternativas, ¿ya? Pero lo que deberíamos de buscar es que nunca excedamos este valor en lo que toma el concreto. Perdón, el refuerzo transversal. El refuerzo transversal, ¿ya? Ya, bueno, ¿alguna duda? No, si no hacemos un ejemplo. Aunque acá está resuelto, pero igual veamos, ¿no? La forma en cómo se ha resuelto y por ahí vamos a ver qué podemos hacer diferente. Ya, no hay ninguna duda, entonces hagamos este ejemplo. Ya, pero permítame tomar un vaso de agua, que ya pasó una hora desde que estoy hablando. Ya, entonces veamos ese ejemplo. ¿Qué cosa nos dicen? Diseñar el refuerzo por corte requerido por la viga que se muestra en la figura, ¿ya? La viga está sometida a una carga permanente de 5.140 kilos por metro, esto incluye peso propio, y una sobrecarga de 2.100 kilos por metro. El refuerzo longitudinal está distribuido en dos capas. Ya en estas dos capas nos dicen utilizar F'C280, ¿no? Y FY4200. Tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? Que tiene una longitud de 6,50 metros. Tenemos una sección transversal de 35 por 60. Como está en dos capas, acá también ya nos están indicando cuál es el peralte efectivo, ¿no? Que es de 51. Así que, bueno, lo primero que deberíamos hacer es ya cuál es la carga, ¿no? Que se le está imponiendo, ¿no? A toda esta viga y con la cual vamos a
con la cual vamos eh, a calcular las cortantes, ¿no? Que están actuando sobre el elemento. Mire, lo que formalmente se debería, en todo caso, de hacer, o bueno, si es que fuese algo, eh, un problema real, ¿no? Sería calcular este refuerzo, ¿no? Este refuerzo. Y en realidad, efectivamente, verificar que se trataba de dos capas, ¿no? Así que para diseñar el corte, primero tiene que estar definido la flexión, ¿no? Porque necesitamos este pedal efectivo, ¿no? Y porque también puede ser de que en la flexión nos lleve a modificar nuestra sección, ¿no? Así que tenemos que cerrar la flexión para luego pasar al corte. Ya, entonces, bueno, acá estamos utilizando, como se trata básicamente de carga muerta y carga viva, estamos utilizando la primera combinación, ¿no? De 1.4 veces carga muerta, 1.7 veces carga viva, ¿no? Entonces lo que tenemos como carga amplificada es 10.766 kilogramos metro. Y esta es la carga distribuida que va a originar el cortante, ¿no? ¿Cuál cortante? Bueno, este cortante, ¿no? Todo este diagrama de fuerza cortante, en el que en los extremos, ¿no? En los extremos tenemos estos 34.989.5 y sabemos, no sabemos, eh, sabemos que eh, esta cortante, ¿no? Esta cortante de acá es igual en realidad a la reacción, ¿no? Así que eh, simplemente hubiésemos podido multiplicar todo esto por esta longitud, lo dividimos entre dos, tenemos las dos cortantes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya graficamos nuestro diagrama de fuerza cortante. Ya, lo primero entonces sería, ¿no? Dado que el apoyo es de compresión, ¿no? Está bien, acá no hay propiamente una carga del apoyo, ¿no? Porque simplemente es un punto, pero igual estamos tomando de que, como se trata acá de compresión, podemos reducir la cortante de diseño, ¿no? Si no, tendríamos que utilizar esta, la máxima. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir, ¿no? Esa cortante para llegar a un cortante de diseño que está a una distancia de la cara del apoyo, bueno, o que lo que sería acá un punto en específico, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente equilibrio. Lo que estamos poniendo acá es nuestra porción de viga, ¿no? Que sería estos los 0,51. Entonces, por un lado está la cortante, ¿sí? Acá arriba está eh, la carga distribuida. O sea, básicamente estamos haciendo un corte así, ¿no? Un corte ahí y estamos poniendo en equilibrio esa parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, lo que nos interesaría es saber, bueno, qué cortante, ¿no? ¿Qué cortante es la que está en esta sección? Así que básicamente estamos haciendo equilibrio, ¿no? Todos tienen que ser igual a cero, ¿no? Para que esté en equilibrio, así que este positivo, negativo, la resultante, ¿no? Que sería los 10.766 por 0,51, ¿no? 10.766 por 0,51, ¿no? Eh, sería la resultante hacia abajo también negativo, entonces allí encontramos el cortante, ¿no? Ya, eh, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende ese procedimiento? Porque ese procedimiento en realidad se aplica muchas veces a lo largo del diseño en corte.
Ya, entonces vamos a aplicar en realidad este equilibrio varias veces a lo largo de, quizá no en este problema específicamente, pero cuando hagamos otro problema, sí. Ya, entonces, dice, las secciones ubicadas entre la cara del apoyo y la sección AD de la cara se diseñarán con este mismo cortante, o sea, ese es el cortante máximo de diseño, ¿no? Eh, entonces, eh, luego podríamos plantear acá, ya podríamos plantear acá, eh, los límites, ¿no? Los límites para los cuales se le ponía el mínimo, ¿no? Que era por debajo del factor de reducción por lo que aporta el concreto, que está acá puesto, ¿no? Sin embargo, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, dado que ya está definida nuestra sección, tenemos que esto es lo que aporta el concreto. Perdón, no estoy usando el puntero, me refería a este valor, eh, que por debajo de este valor, no, ya el refuerzo es el mínimo. Eh, entonces, ¿cómo llegamos a ese valor de lo que aporta el concreto? Era 0,53 raíz cuadrada de F'C B por D. Eh, Entonces, esto es igual a 0,53, la raíz cuadrada de 280, por 35 por 51, ¿no? Y eso está en centímetros, ¿no? Está en centímetros. Así que cuando todo esto está en kilogramos, centímetros cuadrados, ¿no? Todo también, toda la raíz cuadrada está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esto está en centímetros, así que todo esto pues saldrá en kilogramos, ¿no? El factor de reducción para el corte según nuestro reglamento es de 0,85, ¿ya? Cortante y torsión en realidad habíamos visto que se refería, ¿no? El reglamento, 0,85. Bueno, entonces ya conocemos este límite, ¿no? Que es 13.455,88. Así que todo lo que esté por debajo de eso debería necesitar un refuerzo mínimo, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo al gráfico, se puede ver que la viga necesita refuerzo transversal desde la cara del apoyo hasta 2 metros desde la cara de este mismo apoyo, ¿no? Perdón, sí, ¿no? Entonces, después de esa longitud, las fuerzas cortantes las puede resistir solamente el concreto, ¿no? Sí, pues teóricamente eso sí sucede, ¿no? Así que por eso se le pondría el mínimo, ¿no? Ya. Entonces, eh, vamos a ver un enfoque ya de resolver el problema y cuando hagamos, quizá, bueno, en la otra clase, otro problema, vamos a ver que eh, quizá que es lo que se hace en realidad comúnmente, ¿no? Ya, ¿cómo se definió estos 2 metros? Básicamente también planteando pues un equilibrio, ¿no? En el que uno pondría, perdón, eh, ya, tiene una línea, tiene una línea. Eh, Tenemos por encima la carga distribuida, ¿no? Tenemos por encima la carga distribuida, ¿no? ¿Qué más? O sea, desde el apoyo, ya desde el apoyo. Tenemos por acá los 34.000 algo, ¿no? 34.000 algo, que era ahí también la reacción, ¿no? Por acá entonces tenemos nuestro W y por acá, ¿no? Por acá lo que tenemos es esto. Entonces ahora la incógnita ya no es esto, sino cuál es la longitud, ¿no? ¿Cuál es la longitud en la cual, ¿no? Esto comienza a disminuir y llega a este valor? Es un planteamiento idéntico, ¿no? Simplemente será estos 34.000 positivo menos BW por L, menos esto factor de reducción de resistencia por L,
cortante del concreto, y esto tiene que ser igual a cero. Entonces de ahí sale esta longitud. Ese es cómo se han calculado estos 2 metros, ¿ya? Bueno, entonces ya se definió hasta qué punto necesitaría un refuerzo, ¿no? Ya. Entonces luego, la cortante resistida eh, por el acero, la vamos siempre a sacar de esta expresión. Esto va a ir variando, esto va a ir variando, y como esto es constante, entonces este va a ir variando, ¿no? Entonces, lo que resiste el acero sería la cortante última sobre el factor de reducción de resistencia menos lo que aporta el concreto. Entonces, en este caso, tomando ya esa cortante reducida, que sería la máxima de diseño, tenemos, eh, tenemos que es eh, 18.874.08 kilos, ¿ya? Ahora, este va a ser el mayor, ¿no? El mayor valor, ¿no? De la cortante resistida por el refuerzo transversal, dado que corresponde, ¿no? A la mayor, ¿no? Fuerza cortante requerida. Entonces, esto sí tendríamos, bueno, en realidad en cada paso deberíamos de verificarlo, pero si es que la mayor cumple, las demás deberían de cumplir. ¿Qué cosa cumplir? De que sean menores a este valor, ¿no? De 2.1 raíz cuadrada de F' más CB por D, que el reglamento menciona que bajo ninguna circunstancia deberíamos de darle, ¿no? Al refuerzo transversal una fuerza mayor que eso. Bueno, entonces este límite es de 62.000, estamos alrededor de 18.000, entonces no hay ningún problema, podemos seguir nuestro diseño. Si no si no hubiésemos podido cumplir esto, entonces simplemente hubiésemos tenido que o agrandar nuestra sección, no, agrandar nuestra sección, eh, aumentar la resistencia del concreto, o en todo caso quizá incluso cambiar por ahí la estructuración para que no se genere pues un cortante tan importante, ¿no? Ya, entonces, ahora lo que nos interesa es, bueno, ya tengo esa fuerza, ¿no? Que está actuando, ¿no? Ya tengo la fuerza que está actuando sobre el refuerzo transversal. Entonces, la duda sería, bueno, ¿a qué espaciamiento debo de poner el refuerzo transversal para, eh, para que se desarrolle, ¿no? En el refuerzo transversal la fuerza que ya está calculada? Así que la expresión que vimos en diapositivas anteriores era, habíamos cambiado, acá estaba el BS, ¿no? Y este espaciamiento estaba acá abajo. Pero como explicamos, lo que nos interesa es el espaciamiento, ¿no? El espaciamiento es lo que nos interesa. Así que vamos a calcular este espaciamiento con esta expresión, el área de acero que efectivamente resiste el corte, esfuerzo de fluencia, peralte efectivo, cortante. Entonces, esta área que efectivamente está resistiendo al corte, bueno, parte de que tenemos un estribo así, ¿no? Un estribo así, y entonces tenemos una rama y otra rama. Por eso es que ahí se está multiplicando 2 por 0,71, que es el área transversal de la varilla de 3 octavos, ¿no? Entonces tenemos un estribo de 3 octavos y tenemos dos ramas de ese estribo. Ya, entonces simplemente ya luego estamos reemplazando por los demás valores y esto es igual a 0,16. Entonces con 16 centímetros ya estaríamos cumpliendo, ¿no? De que eh, podría no tomar ese refuerzo transversal todos estos 18.874,08 kilogramos, ¿no? Este espaciamiento deberíamos de verificarlo, ¿no? Con esas dos condiciones, ¿no? Que era el de máximo 60 y el peralte efectivo sobre 2, o
máximo 30 y el peralte efectivo entre 4, ¿no? Así que lo que tenemos es que eso dependía de este límite de 1.1, ¿no? Así que este límite de 1.1, raíz cuadrada de F'Cb por D, en este caso es 28.453,82 kilos. La cortante que tenemos, que toma el refuerzo transversal es menor. Eso significa que las restricciones serán las menores, ¿no? Y eso significa tener como máximo un espaciamiento de 60 o en todo caso el peralte efectivo sobre 2 y eso es 25.5. Entonces lo que es menor de estos dos, ese será nuestro máximo, ¿ya? Entonces acá ya se concluye, se está concluyendo rápidamente, ¿no? En este problema, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, ¿no? En el tramo desde la cara del apoyo hasta 2 metros de longitud se colocará estribos de 3 octavos a cada 16, ¿no? A cada 16. En realidad, quizá, claro, siendo conservador, ¿no? Porque si requiere para el máximo 16, bueno, entonces si le pongo a todo de 16, entonces debería de cumplir, ¿no? Hasta ese punto en el que teóricamente ya no lo necesita, que habíamos visto que es el que está a 2 metros, ¿no? Que es el que está a 2 metros. Eh, a ver, regresemos a esta imagen, o sea, acá, ¿no? Entonces, lo que estamos calculando cada 16 lo pondríamos en toda esta longitud. ¿Tiene sentido? Bueno, si lo estoy calculando para este máximo, entonces esto debería de cumplir hasta este punto donde ya no lo necesita, ¿no? Donde ya no lo necesita. A ver, ¿qué más? Entonces, eh, podría calcularse el mínimo, ya el mínimo, que estaba dado para estos límites, ¿no? Para estos límites. O sea, esto en realidad, si tenemos un valor menor que este límite de la mitad, bueno, incluso según el reglamento, entonces ya no deberíamos ni siquiera de ponerle, ¿no? Pero eso no es lo que hacemos, en realidad repetimos un espaciamiento. Ya, entonces igual, ¿no? Lo que nos interesaba de esto es el espaciamiento, dado que este mínimo ya lo conocemos. ¿Cuál sería el mínimo? Bueno, las dos ramas del estribo, ¿no? Entonces, tenemos que, para darle el refuerzo mínimo, tendríamos un espaciamiento de 48,69. Sin embargo, tenemos un máximo de 25. Y por eso es en realidad que lo que se hace es repetir ya nuestro máximo, ¿no? Porque casi siempre lo que encontramos con esta expresión pues es mayor pues, que ese máximo. Así que simplemente repetimos este máximo, ¿no? Ya, entonces, ahora sí, como que esta sería la conclusión final. Por lo tanto, en el tramo después de 2 metros de longitud, desde la cara del apoyo, ya, hasta los 0.625 siguientes se deben colocar estribos de 3 octavos a cada 25, ¿no? En el resto de longitud hasta el centro no se requiere refuerzo transversal. O sea que se está calculando, ¿no? En qué parte ya llegó a este valor y sería a 0.625 a partir de estos 2 metros. Bueno, y entonces ahí se le está poniendo ya lo que sería, ¿no? El mínimo y a partir de eso ya no se pone. Ya, pero en realidad lo que se acostumbra a hacer es que una vez que ya se identificó el máximo y ya se reconoce que, bueno, que lo que necesita, lo que necesita ya no es pues algo menor que este máximo, entonces simplemente se pone ya, oh, perdón, se acaba el diseño diciendo el resto, o sea, en todo el resto de la longitud ya se pone a cada 25. Eso es lo que en realidad se hace, ¿no? El resto a cada 25.
Ya, me parece que... Ya, entonces, la distribución del refuerzo transversal quedaría así, ¿no? Siempre vamos a poner el primero a 5 centímetros, ¿ya? Siempre. Luego, lo que habíamos mencionado es que hasta 2 metros le vamos a poner de 16, ¿no? De 16. Entonces, tendríamos 13 centímetros por los 16 centímetros más los 5 centímetros y ahí estamos en 2 metros 13. Eso significa ya que con esa cantidad de estribos, ¿no? Los 13 y también teniendo el 1 a 5, ya estamos pasando esos 2 metros. Está bien, ¿no? Está bien. Si le hubiésemos puesto uno menos, ¿no? O sea, si fuesen 12, estaríamos en 197 centímetros, o sea que no hubiésemos llegado a los 2 metros. Así que mientras estemos por encima, es correcto, ¿no? Y luego, esto se ha calculado, o sea, a partir de donde, del límite, de este límite, ¿no? Sobre 2, ¿no? Sobre 2. Por eso es que, bueno, se menciona que a partir de acá ya no se necesita, ¿no? Y bueno, acá tienen, después de esta cantidad, le están poniendo 3 a cada 25 para cumplir que en esta longitud no se tiene este refuerzo mínimo. Sin embargo, como le comento, lo que se haría convencionalmente en lugar de ponerle una cantidad es simplemente decirle que el resto es a cada 25, ¿no? Y que bueno, en todo caso esto está en cada extremo, ¿no? En cada extremo. Porque también lo que se hace es considerar este refuerzo simétrico, así que en todo caso se diseñaría para el extremo más crítico, ¿no? Y se pone este refuerzo simétrico. ¿Ya? Bueno, acá se está justificando la cantidad de estribos, simplemente esta longitud 2 entre el espaciamiento, entonces 12.5, por eso le pusieron 3. Este 0.625 entre 25 es 2.5, entonces por eso se pone 3, ¿no? Ya, se hace también una precisión de que podría esto modificarse. Dice, la separación de 16 se puede redondear a 15. Se puede optimizar la cantidad de estribos colocando estribos a cada 25 hasta la longitud donde este refuerzo pueda resistir la fuerza cortante. Es decir, que se estaría calculando, ¿no? Si yo tengo 25 centímetros, entonces, ¿qué cortante de refuerzo transversal representa eso? Y teniendo esto, le sumo el BC, ¿no? Lo multiplico por el factor de reducción de resistencia y entonces encontramos esto. Y con esto ya encontramos una distancia. Y entonces con eso se estaría optimizando el refuerzo. Pero en realidad mi comentario sería de que eso es lo que se hace regularmente, ¿no? Eso es lo que se hace regularmente. O sea, por ejemplo, si uno encuentra de que el primer espaciamiento que uno necesita es de 0,15, entonces uno prueba allá, pero ¿hasta dónde le voy a poner los 15? Y la respuesta sería hasta donde comience a necesitar los 20, ¿no? Luego, ya, le voy a poner entonces ahora a cada 20. ¿Hasta dónde le podré poner a cada 20? Bueno, hasta donde comience a necesitar los 25, ¿no? Y esa es en realidad la lógica en el diseño, ¿no? Ir variando estos espaciamientos e ir calculando, bueno, cuántos estribos, ¿no? Necesita de cada espaciamiento. Por supuesto, alguien puede ser conservador y simplemente dice, ¿sabes qué? Esto ya no lo utilizo y voy a pasar de frente de 15 a 25, ¿no? De 15 a 25 y entonces le pongo a cada 15, ¿no? Hasta que comience a necesitar los de 25, que es lo que se está señalando acá, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué no pruebo a cada 30? Porque ya pues mi espaciamiento máximo me dice que no puedo tener este espaciamiento, ¿no? Así que simplemente por eso ya no se prueba. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es eh, tomar, ¿no? La primera parte del problema y luego calcular, por ejemplo, a cada 20 y a cada 25 y a ver en qué se diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá?
¿no? Ya, entonces abramos un Paint. Ya, a ver, entonces, lo que tenemos por acá es lo... Básicamente se va a utilizar toda esta lógica, ¿ya? Toda esta lógica. Hemos encontrado que para la primera, ¿no? La primera cortante tenemos 18.874,08. Se ha verificado de que eso no excede el valor máximo, entonces se puede seguir diseñando. Tenemos entonces que eh, para la primera, bueno, podríamos ponerlo así, creo que mejor, perdón, nos acercamos, ya. A ver, nuestra primera cortante era la que aparecía acá, ¿no? 29.498,80. Sin embargo, antes de eso ya se había calculado lo que aporta el concreto. 230,44. Todo esto es kilos, ¿no? Todo esto es kilos. Entonces, esto sería para el máximo, ¿no? Para el máximo se calculó estos 18.874,08 y en consecuencia se calculó un espaciamiento de 16 centímetros. Ya, de 16 centímetros. Eh, bueno, entonces acá lo podríamos llevar esto, ¿no? A que entonces nuestro espaciamiento sea 15 centímetros, ¿no? Y con eso entonces comenzamos. Ahora la pregunta sería, ya, yo necesito por lo menos 15 para ese máximo, ¿no? Eh, pero voy a ponerle 15, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿O hasta dónde? Hasta donde necesite 20, ¿no? Entonces ahora nos vamos a poner de que nuestro espaciamiento sea 20. Y entonces vamos a venir a esta expresión, ¿no? Vamos a venir a esta expresión y lo que ahora nos interesa calcular es este cortante que estaría tomando el refuerzo transversal, ¿no? Como ya sabemos cuánto es lo que aporta el concreto y es constante, ¿no? Podríamos sumarle a esta cantidad que vamos a hallar, le sumamos lo que aporta el concreto, lo multiplicamos por el, el factor de reducción y entonces vemos cuál es el cortante. Y con ese cortante ya podríamos encontrar una longitud, ya, para saber en dónde está ubicado. ¿Ya? Entonces podríamos calcular primero este refuerzo transversal, reemplazando en esta expresión, solamente que nuestra incógnita ahora es esta cortante. ¿Algún resultado?
¿Algún resultado? ¿Algún resultado? ¿Cuánto sería ese valor cortante? Simplemente estamos reemplazando acá. O sea, todo esto en realidad sale en centímetros, ¿no? Acá ya se ha hecho la conversión. O sea, esto es poner como incógnita y esto igualarlo a 20, ¿no? Ya, 15.208.2 kilogramos. Entonces, ahora le sumamos lo que está aportando el concreto, ¿no? Y todo eso lo multiplicamos por 0,85, que es el factor de reducción de resistencia. O sea, lo que estamos haciendo es generando esto, ¿no? Esto para hallar cuál es esa cortante. Y a ver, 26.382.8. 26.382. Ya, ya, gracias. Entonces, lo siguiente sería calcular la longitud. Me parece que voy a tener que cerrar esto ya mejor así. Y entonces, en todo caso, lo que hacemos es, para este caso, ¿no? Para este caso, tenemos eh, nuestra, nuestra, nuestra viga, tenemos por acá la carga distribuida, ¿no? Tenemos la carga distribuida. La carga distribuida, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tendríamos, bueno, ya la carga distribuida. Tenemos por acá eh, los 34.000, pongámoslo, pongamos todo el número que era 34.000 y 989.5, ¿no? Y por otro lado, la cortante que nosotros estamos, con la que hemos hallado, ¿no? Sería esta y serían los 26.382.84, ¿no? Eh, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué longitud es esta, no? ¿Qué longitud es esta para que se cumpla esto, no? A ver, recordemos cuánto es este BW, pongámoslo mejor, pongámoslo para que se quede ahí de manera explícita. Es 10.766, ¿no? Kilos por metro y todo lo demás es kilos. Ya. ¿Cuánto vale esa longitud?
¿Cuánto sería entonces esa longitud? Es básicamente equilibrio. ¿Qué valor, qué longitud tenemos? Si es que hay dudas, por favor, coméntenlas, ¿no? Si es que hay dudas de cómo calcularlo. A ver, entonces, o sea, este valor positivo menos esto, menos 10.776 por punto 8 da cero. ¿Sí? Ya, ya está bien. Entonces será 0.8. 0.8. Ya. Entonces, a ver, ahora lo siguiente sería preguntarnos, no preguntarnos, bueno, ya sabemos hasta dónde se requiere los 15, porque ya sabemos desde dónde, ¿no? Desde dónde comienza a necesitar los 20. Ahora, bueno, ¿hasta dónde va a requerir los 20? Y será hasta dónde comienza a necesitar los 25. Así que lo que podríamos hacer es repetir exactamente el mismo procedimiento, ¿ya? Pero para 25 centímetros, ¿sí? Ahora, esta longitud, en realidad hay dos formas de calcularla. La podríamos calcular respecto siempre del apoyo, o en todo caso la podremos calcular respecto de la cortante anterior, ¿no? Ya, entonces calculémoslo en todo caso respecto de la cortante anterior, ya, porque para que queden los dos casos, ya, así que por el momento necesito que me dicten, por favor, esta cantidad y esa cantidad. Ya, 12.166,56. Ya, ¿cuánto sería entonces el cortante último? O sea, sumándole del concreto, multiplicándolo por el factor de reducción de resistencia. Sí, le sumamos lo que aporta el concreto y todo eso.
A ver, ya 23.797.45. Ya, bueno, se entiende que todo esto es kilogramos. Ya, entonces, vamos a ahora considerar algo parecido a esto, solamente que lo que vamos a hacer es eh, no trabajar desde eh, no trabajar desde el apoyo, sino respecto del cortante anterior, ¿no? Del cortante anterior. A ver, entonces eso nos obligaría a escribir por acá los 23.797.45. ¿Ya cuánto sería entonces? Diferenciémoslo con L1. ¿Cuánto sería? ¿Ya? ¿Seguros? 104. Me parece, a ver, ahí hay una diferencia como de 3.000 y antes había una diferencia de 8.000. Ya 0.24 ya. Ya 0.24. Ya, entonces ya podemos llegar a una conclusión con esto, ¿no? Eh, a ver, hemos comenzado con 15. ¿Hasta dónde le poníamos 15? Bueno, hasta donde comenzaba a necesitar 20, que eso era a 0.80. Luego, ¿hasta dónde le ponemos 20? Bueno, hasta donde comience a necesitar 25, ¿no? Y ya no nos preguntamos hasta dónde 25, porque 25 es el espaciamiento máximo, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener es que eh, lo que vamos a tener es esto, que había, por ejemplo, de acá hasta 0.80, ¿no? Hasta 0.80, es, acá sería cada 15, ¿no? Esto sería 0.80, ¿no? 1 metros. Y acá requiere 15 centímetros, ¿no? Porque a partir de acá ya en realidad comienza a necesitar solamente los 20. Y luego vamos a tener una cantidad, bueno, ajustada, que sería 0.24. Y acá necesita 20, pues. 20. Entonces, a partir de ahí, necesita 25, ¿no? Necesita 25. Entonces, llevemos eso a cantidad ya de estribos, ¿no? Entonces, eh, lo que tendríamos es estribos de 3 octavos, ¿no? Estribos de 3 octavos, y bueno, siempre es 1 a 5. Luego tenemos, tenemos que cubrir, tenemos que cubrir eh, los puntos 8 con 15, ¿no? Entonces esos son como 5 punto algo. Entonces serían 6, ¿no? 6 a cada 0,15. Aunque 5
Bueno, con 5 estaríamos exactos, pero en realidad en cuestión de estribos, si le ponemos uno más, en realidad no hay problema. Ya, igual calcular esto, ¿no? Calcular esto, así con respecto al anterior, en realidad nos lleva a ser conservador, ¿no? Porque estamos viendo este valor, ya, entonces acá necesito 2, ¿no? Entonces sería 2 a cada, a cada 20. Pero quizás si lo calculamos todo con respecto al mismo punto, que sería al del apoyo, quizá esto ya no se vería, o quizá necesitaríamos solamente uno, ¿no? Porque ya tenemos acá, por ejemplo, 95, ¿no? 95, claro, sería 95 centímetros, y si le sumamos uno, ya estaríamos en 115. Y lo que acá nos sale sumando estos dos es 104, ¿no? 104, ¿no? Entonces ahí requeriríamos solamente uno. Pero en todo caso, tomarlo con respecto al anterior, ya, nos lleva a ser conservadores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? De ahí 25, así que sería simplemente el resto a cada 25 y esto en cada extremo, ¿no? En cada extremo. Ahora, acá hay una toma de decisión, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Mira, si esto en realidad es uno, ¿no? Entonces yo podría simplemente lo desaparezco, ¿no? Y digo, claro, ¿sabe qué? 7 a cada 15. Y eso era lo que nos decía la conclusión, ¿no? O bueno, la optimización, ¿no? Que mencionaban, ¿no? 7 a 15. Claro, acá todavía ellos, acá se mantiene de esta forma de resolver con respecto a tener un límite en el cual ya no requiere refuerzo, ¿no? Pero en general lo que se hace es simplemente ponerle así el resto a 25, hasta donde pues haya que ponerle, ¿no? Entonces, bueno, podríamos desaparecer este de 20 y ser más conservadores y ponerle de 15. Pero formalmente, en realidad acá estamos viendo que por resistencia esto es suficiente de 6 a 15, 2 a 20 y el resto a 25. ¿Ya? ¿Ya alguna duda? Ya. Ya, si no hay ninguna duda, bueno, ahí nos podemos quedar.